Hola seguidor, te damos las gracias por estar con nosotros una vez más. Sabemos que la palabra que recibirás hoy será de bendición para tu vida, así que presta atención y dispón tu corazón para recibir lo que Dios tiene para ti. Tu diezmo ayuda a que la iglesia siga avanzando y ayudando en formas que no te imaginas. Durante esta contingencia puedes entregarlo mediante transferencia electrónica o depósito en tu tienda de conveniencia más cercana a la cuenta que aparece en pantalla. Nuestro grupo de oración intercede por peticiones específicas para la iglesia, comunidad y país, así como por peticiones personales. ¿Tienes alguna necesidad de oración? Hazla llegar por cualquiera de los medios aquí mostrados. Entre semana nos mantenemos conectados a través de Facebook en nuestras células virtuales, seguidores en línea, donde estudiamos la palabra de Dios todos los martes en punto de las 8 p.m. y Buenas Noticias, donde recibimos las promesas de Dios para cada uno de nosotros, todos los jueves a las 8 p.m. Queremos saber de ti. Síguenos en nuestras diferentes redes sociales y mantente conectado. Búscanos en YouTube, Instagram o Facebook.
poder estar aquí con ustedes nuevamente, listos para estudiar la palabra de Dios, para ver la carta de Pablo que toca en este día, que es Primera de Tesalonicenses. Vamos a tratar de ver desde el capítulo 1 hasta el capítulo 5, pero me da gusto esta noche, porque esta noche tratamos de estudiar un poco más. No es solo la predicación y el rema que Dios nos da el domingo o el jueves, sino es estudiar un poquito más, conocer un poquito más también el logos, la palabra que está escrita, con qué intención está escrita, qué fue los puntos centrales que trató de decir el apóstol cuando escribió esta carta, por el Espíritu Santo por medio del apóstol. Y eso es importante, porque eso nos ayuda a tener un contexto general de la carta, a tener el sentido principal de la carta, y nos ayuda a interpretar bien la palabra cuando la estudiamos para nosotros, cuando la estudiamos en nuestro tiempo devocional, cuando la estamos leyendo y esperamos que Dios nos hable por medio de ella y se convierta en un rema. No andamos entendiendo cosas que no quiso decir el Señor, sino entendemos exacta y perfectamente lo que Dios trató de transmitir, o cuando menos esa es la intención. Seguimos siendo humanos y en cualquier momento nos podemos equivocar, pero confiamos que el Espíritu Santo es el que nos está guiando, hermano, que el Espíritu Santo es el que nos va a revelar la verdad, que el Espíritu Santo nos revela lo que el Padre y el Hijo hablan, que el Espíritu Santo, que es el inspirador, el que dio las palabras a cada uno de los apóstoles para escribir la escritura, a los profetas, a los reyes, etcétera, es el que viene y nos revela exactamente qué es lo que Él trató de decir y lo que nos está dejando como tesoro, como herencia, la palabra del Padre, que es lo que ahora en este tiempo nosotros debemos de atesorar, de valorar, de guardar, de poner por obra, porque es lo que en estos tiempos que estamos viviendo, estos tiempos difíciles, estos tiempos de confusión, estos tiempos de oscuridad, estos tiempos de desenfreno moral inclusive, por donde se ha venido desmoronando la sociedad. En estos tiempos es la palabra de Dios la que nos va a mantener adelante y la que nos va a mantener firmes delante de la presencia de Dios, pudiendo esperar esa venida del Señor, esa segunda venida, esa venida que está planeada igual que la primera desde hace mucho tiempo. Pero bueno, vino la primera, y ahora en este tiempo de que estamos viviendo en diciembre, pues estamos recordando esa primera venida que tuvo un impacto fenomenal. Nomás imagínense, viene Jesús y derrota la muerte, y nosotros alcanzamos por medio de la fe en Él la capacidad o la posibilidad de la vida eterna. Nos es llegada a raíz de esa primera venida, pero también nos prometió venir por segunda vez y llevarnos con Él, rescatarnos de estos tiempos de oscuridad que se están viviendo y que a lo mejor se pueden poner más oscuros. No sabemos, la Biblia dice que la humanidad va a ir degradando, no mejorando. También tenemos que ser realistas, no podemos cegar nuestros ojos. Y entonces Él viene y nos rescata, y luego regresamos con Él a que Él establezca definitivamente su reino en esta tierra. Amén. Entonces es importante, hermano, que nosotros podamos estudiar, amar, estudiar la palabra de Dios, que podamos anhelar la palabra de Dios, y que la palabra de Dios sea como la miel a nuestros labios, dulce, deliciosa, que queramos estar aprendiendo cada vez más de la palabra, porque la palabra es la que nos revela a Jesús, y no solo nos revela a Jesús. Jesús mismo dijo, en ella encuentran la vida, y tanto la vida eterna como la vida y el autor de la vida, que es Jesús. Aquí es donde encontramos, y aquí es donde podemos conocerlo cada día más. Vamos a orar, hermanos, para que Dios nos hable por medio de su palabra y podamos tener ese espíritu de revelación que necesitamos tener, ese espíritu de entendimiento y de sabiduría para crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias, Padre, porque en este momento podemos venir delante de tu presencia confiadamente por medio del sacrificio de Jesucristo. Te damos gracias, Señor, porque así como enviaste a Jesús una vez y vino en su primera vez y venció y recuperó lo que se había perdido, así también, Señor, no solo ahora podemos disfrutar de
la posibilidad y de la salvación y la vida eterna, sino que podemos disfrutar de una relación personal contigo. Podemos disfrutar de relación íntima contigo, Señor. Queremos crecer en el conocimiento de Jesús. Queremos crecer en el conocimiento de tu propósito. Queremos crecer en la relación con tu Espíritu Santo, de tal manera que podamos llegar a ser llamados amigos tuyos. Queremos ser amigos tuyos, donde tú nos puedes revelar tus secretos, donde tú nos puedes hablar con confianza, donde tú puedes confiar en nosotros. Así como hemos depositado ahora nuestra confianza en Jesucristo, queremos ser confiables para ti. Pero necesitamos la obra de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, la obra de tu palabra en nuestras vidas, porque tu palabra dice que ella es la que nos limpia, que ella es la que nos purifica, que ella es la que nos transforma, que no regresa a ti vacía, que la envía el Señor y la envía con un objetivo, con un propósito, y lo cumple y no regresa vacía, regresa con el fruto, con el cumplimiento para lo que tú le enviaste. Te damos gracias, Señor, en este momento, y te pedimos, Padre, que bendigas a cada uno de mis hermanos que están en sus casas, que están conectados por medio de sus televisores, de sus computadoras, por medio de sus teléfonos, en sus casas o donde quiera que estén, en sus oficinas, en sus carros, donde quiera que estén conectados, Señor, dispuestos a oír tu palabra. Que los bendigas ahí donde están, que bendigas cada uno de los hogares ahí representados, y que ayudes, Señor, a que los que no se han conectado, que tu Espíritu Santo vaya. Te lo pido en el nombre de Jesús, por la autoridad que me has dado, Señor. Te pido a ti, Espíritu Santo, que vayas y que quites todo estorbo, que quites todo impedimento, que quites, Señor, en el nombre de Jesús, cualquier obstáculo que no permita que mis hermanos y hermanas, Señor, se conecten y puedan aprender un poco más el día de hoy acerca de tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias, porque sabemos que tú ya has contestado la oración y ya nos has dado un espíritu de revelación, y vamos a poder recibir esa palabra que tú tienes para nosotros, y vamos a tener el entendimiento necesario, el entendimiento que requerimos, Señor, para entender tu palabra y recibir el mensaje que tienes para cada uno de nosotros. Fortalécenos, Señor, para poderla poner en obra. En el nombre de Jesús, hazte presente aquí y en cada hogar. Tu palabra dice que donde están 2 o 3 reunidos en tu nombre, tú estás ahí, en medio de ellos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, hoy vamos a hablar, estudiar un poquito acerca de la primera carta a los tesalonicenses. ¿Sí? Vamos a pedirles que abran sus Biblias. Espero que ya hayan acercado sus libretas, sus plumas, que tengan todo ahí a la mano. Inclusive si se van a tomar un refresquito, un vasito de agua, que también ya lo tengan ahí a la mano, para que puedan poner atención y tratar de no distraernos mucho y no perder el hilo de lo que estamos hablando. Entonces, la primera carta a Tesalonicenses. Espero que ya lo tienen ahí en sus Biblias abiertas y su libreta lista con su pluma. Vamos a hacer una pequeña introducción. La primera carta a los tesalonicenses, los historiadores, los estudiosos llegan a la conclusión, la mayoría, que podría ser la primera carta que Pablo escribió. Si no la primera, está entre las primeras, pero la mayoría opina que es la primera carta y de las más antiguas, de las primeras que Pablo escribió. Y la escribió a la iglesia, como su nombre lo dice, a la iglesia de Tesalonicenses, la iglesia que fundó Pablo en esa ciudad de Tesalónica. ¿Sí? Y eso lo podemos ver en el capítulo número 17 del libro de los Hechos. Ahí viene todo el sustento de más o menos un resumen de lo que estaba sucediendo ahí, cómo arrancó la iglesia, cómo se fundó, etcétera. Y los mismos estudiosos llegan a la conclusión de que la manifestación del poder de Dios en Tesalónica fue muy importante. Cuando Pablo llegó a predicar el evangelio, inclusive Pablo lo dice que yo llegué a predicar y ustedes escucharon la palabra de Dios no como palabra de hombre, sino que la escucharon con la manifestación del poder del Espíritu Santo, que la escucharon como que venía de Dios, entendieron y tuvieron la fe en lo que yo les dije, en el evangelio que les compartí, de tal manera que hubo como un avivamiento. Ellos calculan que aproximadamente en un mes de que Pablo estuvo predicando ahí, se hizo una comunidad muy grande, una iglesia muy grande. Muchos judíos y muchos griegos o gentiles entregaron sus vidas a Jesús y cambiaron su compromiso con el César o su fidelidad al César, su fidelidad a sus dioses,
por serse fieles a Jesús. Entonces tuvo un impacto muy, muy fuerte y muy importante ahí en Tesalónica. Inclusive los estudiosos dicen que es muy probable que había más comunidades ahí, que esta carta fue dirigida a la primerita que se estableció, pero que se leyó en todas. Porque Pablo así termina la carta, conjurándolos para que esta carta se lea a todos los creyentes de Tesalónica. Entonces es una carta importante, hermano, es una carta en un contexto importante también, y que si lo podemos ver con los ojos del siglo XX, del año 2020, que está por terminar, podríamos darnos cuenta que es hasta muy actual a lo que estamos viviendo en este tiempo, ¿sí? Entonces, Pablo de alguna manera estructura esta carta en dos partes, la divide en dos, aunque tiene 5 capítulos, él la divide en dos. Es una carta breve, no es una carta muy extensa, no es una carta llena de teología, al contrario, es una carta práctica, muy enfocada hacia los miembros de la iglesia, y la divide en dos. Entonces, ahí podemos ver, la divide en dos y luego se unen. O podríamos decirlo como si fuera como un círculo, la estructura de la carta, que la divide en dos, y aparte hay 3 oraciones que ligan toda la carta. 3 oraciones que Pablo hace durante el proceso de la carta, donde se liga todo el escrito que él estaba esperando mandarle a la gente de Tesalónica. Es importante también entender que el contexto es un poquito difícil allá. ¿Y por qué? Porque pues empieza a haber persecución, empieza a haber algunas situaciones ahí difíciles. ¿Por qué? Porque con la predicación que Pablo hace, donde él llega predicando que Jesús resucitado, el Mesías judío resucitado, es el verdadero rey del mundo. Él es el verdadero rey y señor del mundo. Obviamente los que no creían este mensaje, pues empezaban a ver sospechosamente a los que creían, a los tesalonicenses que se habían convertido, y empezaban a perseguirlos. Empezaron a haber consecuencias en la vida de ellos por haber ellos creído en Jesucristo. Entonces, eso motiva a Pablo, le estoy haciendo un resumen rápido, eso motiva a Pablo, ya que Pablo estaba fuera, tuvo que huir de Tesalónica para que no lo fueran a matar, porque la persecución se puso muy fuerte, muy agresiva, y él y Silas, que eran los 2 que llegaron a Tesalónica, tuvieron que huir, y ya habiendo huido, Timoteo manda a Timoteo, porque él se preocupa por la iglesia y por lo que está viviendo la iglesia, y cuando regresa Timoteo con él le da buenas noticias de cómo estaba la iglesia creciendo, de cómo estaba la iglesia a pesar de lo que estaban viviendo, creciendo y manteniéndose firmes en la fe en Jesús. Y eso motiva a Pablo a escribir la carta. Eso es lo que hace que Pablo piense en reconectarse con la gente de Tesalónica. Nos vamos a dar cuenta que él amaba mucho a esas personas. Es una carta de amor, hermanos. Básicamente en una de sus partes habla bastante del amor que él tenía por ellos, y luego vemos cómo ellos también hablan del amor que tenía Timoteo. Le habla a Pablo del amor que ellos tenían por él, y entonces eso motiva que Pablo se reconecte con la iglesia en Tesalónica por medio de esta carta, y la divide, como les digo, en 2, y la primera parte del capítulo 1 al capítulo 3 la podemos llamar una celebración de la fidelidad. ¿De la fidelidad de quién? De los tesalonicenses hacia Jesús, hacia el evangelio que Pablo les había predicado. La segunda parte sería el capítulo 4 y 5, ¿sí? Y la podremos llamar un reto para crecer como seguidores de Cristo. O sea, sin importar cómo ellos estaban creciendo, él como quiera termina la carta lanzándoles un reto para que continúen creciendo, para que sigan profundizando en el conocimiento de Jesús y sigan manteniendo una vida que sea conforme al evangelio que ellos habían creído y que él les había compartido. ¿Ok? Bueno, y vemos 3 oraciones en el transcurso de la carta. La primera oración le podemos llamar la oración de acción de gracias. Esa viene en el capítulo 1, del versículo 1 al 5.
La segunda sería una oración que yo le llamé oración de transición, pero también le pudiéramos poner el nombre mire, déjeme lo busco, oración de resistencia. ¿Sí? Porque ahorita que la leamos nos vamos a dar cuenta a qué se refiere. Es una oración muy bella y muy importante. También Pablo aprovecha la oración para establecer los temas que va a seguir tocando del capítulo 3, versículo 11 en adelante. Y luego la oración final, la oración de despedida, que viene en el capítulo 5, en el versículo 23 al 28. Básicamente es el 23, pero leeríamos del 23 al 28. ¿Ok? Entonces, así es como está la estructura de la carta. Vamos a empezar con la primera parte, con lo que es una celebración de fidelidad. Y vámonos al capítulo 1 de Tesalonicenses y vamos a leer. Dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sea a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Luego dice: damos siempre gracias a Dios, y ahí empieza, por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. O sea, dando gracias de lo que la fe que hay en ellos ha hecho, del trabajo de vuestro amor. Entonces, dando gracias por su fe, por su amor, y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, y de la esperanza que guardan acerca del Señor Jesucristo. ¿Y cuál esperanza creen ustedes que es? Pues la segunda venida. Lo vamos a ver más adelante. Y ellos lo entendían desde ahí. Ellos entendían lo que Pablo estaba tratando de decir. Entonces estaba agradecido con Dios. ¿Por qué? Porque lo que los filipenses estaban viviendo los filipenses, ¿sí? Estaban viviendo ¿con qué? Vamos a leerlo otra vez. Dice, ¿dónde está? Acordándonos dice, haciendo memoria de vosotros, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Estaban viviendo en fe, ¿sí? Del trabajo de vuestro amor. Estaban amando al prójimo. Tenían fe en Jesús, fe en el Evangelio. Estaban haciendo obra en esa fe, o sea, viviendo en esa fe. Y aparte, amando al prójimo, ¿sí? Y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ellos, a pesar de lo que ellos estaban viviendo, ellos se mantenían en fe, firmes en la fe, en el compromiso con Jesucristo. Se mantenían amando al prójimo, ayudando al prójimo, aunque el prójimo a lo mejor los perseguía. Y seguían, ¿qué? Con la esperanza de la venida, del regreso del Hijo de Dios. Y entonces vamos viendo, entonces vemos, y así pudiéramos resumir el principio y ahí entra, inclusive empieza con esa oración, y ahí vamos tomando el tema de cómo es que ellos están viviendo en ese tiempo. Y luego en el mismo capítulo 1, del versículo 6 al 10, ¿qué hace Pablo? Relata cómo es que ellos eran incrédulos, cómo es que ellos vivían idólatras, vivían adorando a los dioses griegos y a los dioses romanos, y entonces toda su vida estaba impregnada y gobernada por sus prácticas de idolatría, por sus prácticas que podríamos decir paganas, idolatrando, practicando los sacrificios a los ídolos, tanto a los dioses griegos como a los dioses romanos, gobernados por las instituciones que se encargaban de mantener los cultos a estos dioses. Entonces, del versículo 6 al 10, esto es lo que Pablo empieza a hablar. Y luego de ahí, hermanos, nos vamos al 9 y 10. Y mire, vamos a leer el versículo 9 y el 10. Dice: porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga. Ya me brinqué al capítulo 2, perdón. 1, 9 y 10 dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Entonces, ¿qué es lo que vemos en esos dos versículos? Así nada más rapidito resumiendo lo que les acabo de decir. Pablo está dando gracias porque vivían en fe, porque
porque amaban al prójimo y porque esperaban la venida del Señor. Y entonces vemos en el versículo 9 y en el versículo 10 cómo él dice eso precisamente, y que todos, dice, los macedonios y los de Acaya han visto, dice, yo no tengo que decir de ustedes nada, ellos han visto cómo viven ustedes en fe, cómo aman al prójimo, porque aún da a entender que algunas de las comunidades en Macedonia y de Acaya fueron establecidas y crecieron en fe, viendo y oyendo lo que estaba pasando en Tesalónica y cómo se mantenían ellos firmes a pesar de la persecución, a pesar del costo que estaban teniendo por creer en Jesús. Entonces esto es importante, hermano, ¿sí? Porque así deberíamos nosotros de vivir, de tal manera que la gente nos pueda ver y nadie tenga que decir, oye, ellos son muy creyentes. No, mírame, yo soy muy creyente, sin tener lo que decir. Dice Pablo, yo no tengo ni que decir nada de ustedes. Todos los demás se dan cuenta de la fe que ustedes están teniendo. Y dice en el 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera que nos recibisteis y cómo os convertisteis. O sea, fue notoria la forma como se convirtieron de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar del cielo a su Hijo, a Jesucristo. Entonces, ellos tenían bien claro a quién estaban sirviendo y era notorio que habían dejado en verdad a los ídolos para convertirse al Dios verdadero y esperar a su Hijo en la segunda venida. Entonces, esto, insisto, se vuelve muy importante porque ellos estaban teniendo un costo, ¿sí? El creer en el Rey Jesús, en creer en el Evangelio que Pablo les predicó acerca de Jesucristo, les generaba un costo, como cuáles: aislamiento de sus vecinos. Los vecinos ya no tenían comunicación con ellos porque pues, los consideraban que estaban mal, que no estaban creyendo en sus dioses, sino que se habían convertido a otro Dios, y es muy probable que ellos les compartían a los vecinos. Entonces los vecinos sabían, ¿sí? Y entonces empezaban a ser aislados en la comunidad, porque aparte eran perseguidos y nadie quería ser identificado con un perseguido. ¿Por qué? Porque podía ser apresado junto con ellos y ser confundido entre ellos y pagar el precio de que creyeran que estaban creyendo en Jesús. Pero entonces los aislaban. Otro costo, la hostilidad familiar. Y yo no sé, yo quisiera que usted hiciera un poquito de memoria, y cuando usted entregó su vida a Jesús, y es muy probable que usted fue aislado por sus amigos. Ya te lavaron el cerebro. En mi caso así fueron. Y no tanto por mis amigos, pero sí me empezaron a decir, oye, ya te lavaron el cerebro. Y también en la familia, pues no estaban de acuerdo con que yo hubiera entregado mi vida a Jesús. Y inclusive me llamaban la atención. Y bueno, no tengo tiempo de platicar toda la historia, pero honestamente eso sucede cuando nosotros venimos y entregamos nuestra vida a Jesús. Nos cuesta. La gente, y más si lo hacemos en serio, si lo hacemos nomás así pues de los dientes para afuera, pues no lo hemos entregado, pero a veces creemos que lo hemos hecho. Pero cuando realmente entregamos nuestras vidas de esa forma, hay un cambio en nuestra manera de vivir y la gente se siente recelosa, se siente como que a la defensiva. A ver, ¿qué no hacías esto y ahora no? A ver, ¿cómo está? Y no entienden. Y cuando a veces las multitudes o la gente que nos rodea no entienden lo que está pasando en nosotros, prefieren retirarse, prefieren aislarse o inclusive prefieren agredirnos. ¿Para qué? Para que no sigamos haciendo cosas que ellos no entienden, que los sienten, los hacen sentir inseguros y los hacen entrar en preocupación de que algo pueda estar pasando. Entonces, tenemos que entender que así es esto, hermano. Así es el Señor. Hay un costo por seguir a Jesús. Y luego de ahí pasa, en la misma primera, estamos todavía en la primera parte, ¿verdad? En el capítulo 2, en el versículo 1 al 12, él hace un recuento de su misión. Y él empieza a hacer un recuento de su misión en Tesalónica y de las queridas amistades, ¿sí? que él logró formar allá, estrechas amistades que él logró establecer allá, el tiempo que pasó. Y créame que sí los amaba. Hay expresiones en la carta, no sé si alcancemos a llegar a ese detalle, donde uno puede sentir a Pablo angustiado por lo que está viviendo la gente en Tesalónica. Créame,
que sí había una estrecha, yo creo que es una de las cartas más amorosas de Pablo. Y aún de la iglesia. Si se acuerdan, las cartas a Corintios no eran tan amorosas, lo hacían menos y lo tenían con baja estima, que porque los falsos profetas o los superprofetas, ¿se acuerdan? Pues ellos les iba bien económicamente, eran exitosos económicamente, eran muy elocuentes, se vestían muy padre, tenían mucha personalidad. No, era otra cosa. Y a Pablo lo veían así como que tenía que trabajar haciendo carpas y pues no lo veían muy bien vestido, pues económicamente no le iba muy bien, pues él iba de una ciudad a otra, no tenía una casa, no se había establecido en ningún lugar. ¿Por qué? Porque Dios lo iba llevando de un lado a otro, golpeado, encarcelado. Imagínense, entonces no se veía así exitoso y entonces lo hacían menos. ¿Se acuerda de Corintios? Bueno, aquí no, aquí lo amaban a Pablo. Entonces, fíjese, vamos a leer el versículo 8, nada más del capítulo 2, Dice, tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Fíjese lo que está diciendo Pablo, la relación que Pablo tenía con Tesalónica, y eso que había tenido que salir huyendo y ya tenía un buen tiempo de no verlos, de no tener contacto con ellos, y les dice, muy queridos. Y él estaba dispuesto a entregar hasta su vida, ¿sí? Por ellos, no solo entregarles el evangelio, si era necesario, hasta su vida entregarla por ellos. Y vemos luego que dice que él ha querido ir y que el enemigo le ha estorbado y no ha podido ir. Él tenía el deseo de verlos y los amaba y sabía lo que estaban también sufriendo. Entonces, nosotros tendríamos que aprender de esto, que nuestras propias vidas pueden llegar a ser, o sea, que cuando él dice nuestras propias vidas, nosotros tendríamos que entender que la manera como nosotros tendríamos que servir a la generación que nos toca es estando dispuestos también a entregar nuestras vidas. Y a veces no pasan milagros en nuestras vidas y en medio de nosotros, porque en nuestro corazón no hay un corazón de servicio, no hay un corazón de amor, no hay un corazón dispuesto a entregarse por esas almas que todavía no entregan su vida a Jesús. Y ponemos muchas trabas, que si me da miedo y me pongo nervioso, y entonces ni siquiera somos capaces de entregar el evangelio porque nos da miedo, porque nos ponemos nerviosos. Entonces, ¿cuánto menos vamos a entregar la vida, hermano? Entonces, tenemos que ir viendo de qué se trata la carta y los mensajes escondidos que están entre líneas que Pablo nos está enviando, ¿no? Entonces, es lo que podemos ver cómo en el capítulo 2 él hace un resumen de todo su ministerio para con ellos y cómo él llega a tener ese afecto por ellos, donde él también está dispuesto a entregar su vida. Y acuérdense que fue de las primeras cartas. Entonces Pablo también iba creciendo en su ministerio, iba creciendo en su conocimiento de Jesús, iba creciendo en la doctrina que el Espíritu Santo le iba revelando, y entonces vamos viendo cómo luego después en cartas posteriores él empieza a expresarse también de la misma forma, porque Pablo debe haber entendido cuando escribió esta carta que ese era el secreto del juego. Ese era lo que el Espíritu y Jesús querían para él y para la iglesia. Y lo fue entendiendo y lo fue reafirmando y lo fue explicando cada vez con mayor detalle y con mayor precisión, ¿sí? Entonces vemos que aquí podemos ver que la esencia del liderazgo cristiano no se trata de tener poder e influencia. Mucha gente quiere ser líder en la iglesia cristiana, quiere crecer a un nivel de tener un liderazgo, un reconocimiento, y un reconocimiento donde le dan hasta el título. Tú eres el encargado de no sé qué. Pero lo hacen con motivaciones que no son las que Dios tiene planeadas para los que tienen que servirle. Y entonces por eso vemos que sus ministerios no fluyen, no prosperan, batallan, hasta se sienten más frustrados que antes, o se enojan. El Espíritu Santo le revela al pastor o le revela a los ancianos de la congregación que tal o cual persona que quiere tomar liderazgo dentro del cuerpo no debe tomarlo porque no tiene la actitud correcta, y se enojan y se van en vez de dejar que el Señor trate en sus vidas lo que tienen que tratar para que puedan verdaderamente llegar a ese lugar donde ellos quieren estar, porque Dios no estaría peleado que llegaran
sino lo que está esperando es poder trabajar en la vida de cada uno de nosotros y transformarnos. No, se enojan y se van a otra iglesia y luego resulta que andan igual en todas las iglesias y que en ninguna parte logran. ¿Por qué? Porque no han dejado que Dios trabaje y no han entendido cómo es el servicio cristiano. Sí, entonces la esencia del liderazgo cristiano no se trata de tener poder e influencia, sino se trata acerca de relaciones saludables y servicio humilde y amoroso. Tú quieres tener una asignación de parte de Dios para tu vida, para servirle en las cosas del reino. Tú tienes que entender que no se trata de influencia, no se trata de poder, se trata de tener relaciones con las personas de manera saludable, no esas relaciones tormentosas que nomás están con chismes y nomás están viendo a ver qué tiene uno y qué tiene el otro. Eso pasa en las iglesias, hermano. Yo sé que en seguidores de Cristo no pasa, pero yo se lo digo para que usted no se sorprenda si de repente se da cuenta que en otras sí. No, la Biblia, eso pasa. Entonces, que tenga relaciones saludables y que estemos enfocados a un servicio en humildad y amor. Hacemos las cosas por amor, en humildad. ¿Por qué? Porque, como dijo Jesús, como dijo el mismo Pablo, habemos a los demás superiores que a nosotros mismos. Y buscamos la paz entre los unos y los otros. Esa es una relación saludable, buscar la paz. Cuando llega a haber un conflicto, nos sentamos y lo arreglamos en paz por medio del Espíritu Santo. Y eso es lo que tenemos que entender. No se trata de estar parado y que la gente, y yo tengo la autoridad y yo soy el poder. No opera así en la Escritura. Jesús no operó así. Recuerde, siendo igual a Dios, dejó de ser Dios, se hizo siervo a nivel de humano y murió humillado en la cruz. Y después resucitó al tercer día y fue exaltado a lo sumo y regresó a la diestra del Padre y está sentado junto con el Padre. Amén. Y ese es el ejemplo que Jesús nos dejó. Y luego ahí mismo en el capítulo 2, en el versículo 13, vamos a ver qué dice. Dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros. La recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús, que está en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Y entonces, ¿qué le está diciendo? ¿Se acuerda de la introducción que hicimos? ¿Qué le está diciendo? Ustedes están padeciendo lo mismo que padecimos en Judea, en Jerusalén. Lo mismo, están siendo perseguidos por los de su nación, igual que nosotros fuimos perseguidos y en mi caso dice expulsado inclusive de Jerusalén. Se tuvo que ir. Entonces les está reconociendo y da gracias a Dios que ellos recibieron la palabra como de quien era, de Dios, y han pagado ese precio de ser perseguidos. Entonces, no se sientan mal, allá también nos están persiguiendo. Y eso es muy, muy importante, porque Pablo como que aquí empieza, si usted se va a acordar de las cartas anteriores, aquí empieza Pablo a recibir de parte del Señor un gozo muy extraño, porque les comparte, ¿cómo les puedo decir? Un gozo muy extraño, ¿sí? Porque se consuela de una manera pensando como sus sufrimientos es una manera de participar en la historia de la vida y resurrección de Jesús. ¿Y se acuerdan que eso lo vimos en Colosenses también? Pero esta carta se escribió primero que la de Colosenses.
Aquí ya Pablo empezaba a darse cuenta que la parte esa del sufrimiento que la iglesia tiene, nos debemos de gozar de alguna forma y debemos de recibir esa consolación de parte del Espíritu Santo, que es una consolación muy extraña, pues no es muy fácil de entender, ¿sí? No es tan malo o no es malo, sino que podemos gozarnos y podemos recibir consolación de parte de Dios, porque entonces entendemos que ese sufrimiento que estamos teniendo, cuando Dios así permite que suceda o el enemigo se levante en contra nuestra, es parte de la historia de Jesús, de la vida y de la muerte y de la resurrección de Jesús. Eso que nosotros estamos pasando, que a lo mejor nos hace sufrir, es parte de esa vida y de esa resurrección de Jesucristo. Y entonces en eso Pablo encuentra consuelo, y entonces por eso podemos ver luego cuando está en la cárcel en otras ciudades, ya que pasó más tiempo, me gozo en mis prisiones. Sé estar en abundancia como sé estar en escasez. En todo estoy, o sea, él había entendido esa parte del sufrimiento como una parte del sufrimiento que Jesús vivió. Y entonces él entendía que esa era una parte importante para la iglesia. Pero otro día estaremos desarrollando más un poquito ese tema. Vamos a continuar ahí mismo en el capítulo 2 hasta el capítulo 3, versículo 10. Entonces él empieza a compartir de la angustia que él sentía por el sufrimiento que estaban viviendo ellos, por lo que él había escuchado de las dificultades que estaban enfrentando. La persecución, hermano, algunos murieron como mártires ahí en Tesalonicenses, en Tesalónica, murieron como mártires. Y él le llegaban todas esas noticias de lo que estaba pasando en Tesalónica. Entonces dice él, les empieza a escribir desde el capítulo 2, versículo 17 hasta el 3, versículo 10, la angustia que él sentía por eso que ellos estaban viviendo. Pero decide mandar entonces a Timoteo para que vaya a investigue cómo está todo, qué está pasando, y luego Timoteo regresa con buenas noticias. No buenas noticias de que no los estaban persiguiendo, no buenas noticias de que no los estaban aislando, no buenas noticias de que no tenían problemas con los familiares, sino buenas noticias de que ellos se habían mantenido en la fe, que ellos se mantenían en la fe de una manera firme, gozosos, buscando crecer en Jesucristo, amando al prójimo, ayudando al prójimo. Imagínense a uno que lo podía acusar de creyente y que lo fueran y lo apresaran, y usted lo veía necesitado, ellos lo veían necesitado, iban y ayudaran. Y entonces eso le da gusto a Pablo y dice, es que mandé a Timoteo porque estaba tan angustiado de cómo estaban, que no quería pensar que el enemigo los había hecho tropezar y que habían regresado y que a lo mejor mi trabajo también había sido en vano, porque ustedes son mi gloria. Cuando el Señor venga, ustedes son mi gloria, les dice. Imagínense. Y así estaba angustiado Pablo. Y entonces Timoteo regresa y le da buenas noticias o noticias no de que se habían terminado los problemas, pero sí de que ellos estaban enfrentando con la ayuda de Dios los problemas que se estaban teniendo y las persecuciones, y que estaban bien, que lo querían ver, así como Pablo los quería ver ellos, la gente en Tesalónica también lo querían ver a él. ¿Ok? Y entonces es otra vez, el escritor, el Espíritu Santo nos va llevando a que nos metamos en lo que la gente de Tesalónica estaba viviendo y cómo Pablo también se sentía angustiado, y eso habla del amor que Pablo tenía por ellos, y nos damos cuenta entonces que deberíamos de mantenernos firmes sin importar lo que esté pasando a nuestro alrededor. Pero bueno, vamos a seguir, vamos a ver ahora en el capítulo 3, en el versículo 11, recuerde, todavía estamos en la primera mitad, donde Pablo está exaltando todo lo que ellos han estado haciendo de mantenerse firmes, y de diferentes formas lo está haciendo. Desde el momento en cómo se convirtieron, sí, que lo pone de una manera así sobrenatural, una manera muy, muy importante, la forma como ellos se convierten tan radical y tan real en ese momento, hasta lo que ya estamos viviendo de cómo se han mantenido firmes a pesar de las angustias y las tribulaciones que han estado viviendo. Y en el capítulo 3 vemos que Pablo concluye con una oración, y vamos a llegar a la oración. Vamos al versículo 11 que dice, del capítulo 3,
el versículo 11 dice: mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos. O sea, unos para con otros, entre la comunidad, y para con todos, está hablando a la ciudad en general, ¿sí? Como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles, en santidad, delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. Y si vemos más adelante a detalle, vamos a dar cuenta que todo eso que él oró empieza a tocar temas de ahí, empieza a explicar temas de ahí, ¿sí? Pero ve la oración que él hace, es una oración de resistencia, para que ellos sigan resistiendo, ¿sí? Lo que están viviendo por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de Dios. Dios es el que les va a dar la fuerza y los va a ayudar a resistir, y los va a ayudar a mantenerse irreprensibles y en santidad, sin mancha. O sea, que resistan en Jesús. Dice que vamos a ver 3 cosas que son importantes resaltar de esta oración: que Dios aumente su amor a ellos, su amor a los mismos creyentes y a todos, a los demás. Fíjese lo que está pidiendo. 2, que fortalezca su compromiso con la santidad, que los ayude a fortalecer su compromiso con la santidad, que lleven una vida de santidad. Y 3, la esperanza, otra vez, del regreso de Jesús. 3 cosas muy importantes que él toca en esta oración, ¿sí? Vamos a repetirlas: que crezcan en amor para con la comunidad, me refiero para con la iglesia, los miembros, y para con el resto de la ciudad. Y se acuerda que yo le he estado diciendo que tenemos que adorar a Dios, que tenemos que tener una misión y que tenemos que hacer comunidad. Haga comunidad, crezca en amor, tómese el tiempo de tomar el teléfono y hablarle a alguno de los hermanos de la congregación que tiene mucho de no ver y que a lo mejor tiene mucho de no hablar. Mándenle un WhatsApp y dígale: te extraño, te amo en el Señor, ¿cómo estás? ¿Está todo bien? ¿Necesitas ayuda? Y también nosotros seamos humildes. Si necesitamos ayuda, aunque sea una oración, pues póngale: sí, ora por mí. Y usted haga lo mismo con otro, o cuando menos con el que le escribió, y contéstele y dígale: ¿y tú cómo estás? ¿En qué te puedo servir? Hagamos comunidad. Pablo les está diciendo: crezcan en amor. Va a ser muy importante, hermano, esto es muy actual. Va a ser muy importante en los tiempos que vengan para adelante. Imagínese que se empiece usted a cumplir las profecías que sabemos que dijo Jesús en Mateo 24, 25, donde habla de catástrofes naturales, donde habla o las que vienen en Apocalipsis, de catástrofes económicas y todo eso. La única manera que sobrevivamos es que la comunidad cristiana nos amemos y nos preocupemos los unos por los otros. Pero si no crecemos ahorita en ese amor, cuando llegue ese tiempo, nos vamos a quedar aislados, hermano. No vamos a saber ni cómo dar ayuda, ni cómo pedir ayuda. Entonces, es importante, esta carta a Tesalonicenses es muy importante para el tiempo que estamos viviendo, porque nos hace crecer y entender cómo debemos de estar viviendo este tiempo actual, creciendo en amor, fortalecidos con un compromiso de santidad. ¿Qué le puedo decir yo si usted se está dando cuenta cómo la moralidad cada vez se está diluyendo cada vez más? ¿Qué le puedo decir yo? Si usted lo ve en la tele y en las noticias y en las leyes inclusive que están tratando de establecer. Usted lo ve, yo no tengo que estarle diciendo. Aún en la iglesia la santidad se ha ido desmoronando cada vez más. Cada vez más la gente cree que puede pecar y que no tiene por qué pasar nada, que acabo que Dios ya pagó en la cruz, Jesús, y ya perdonó todos los pecados. Y creen que creen que pueden vivir en una vida de pecado. Nomás porque dicen creer en Jesús. Acuérdese que cuando usted cree en Jesús, lo que Jesús quiere para usted es santidad. No quiere otra cosa. Primero quiere que crea en Él. Y si usted ya creyó, ahora de ahí lo que Él quiere para usted es santidad. Porque sin santidad nadie
podrá ver a Dios. Y el camino para llegar a Dios es Jesús. Y por medio de Él pasamos, por medio de Él atravesamos y atravesamos santos. Entonces Él está por medio del Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, el Espíritu de santidad, se está trabajando y está operándose en nosotros esa santidad que el Padre quiere ver en nuestras vidas, para poder llegar a ser la iglesia de Apocalipsis, blanca, resplandeciente, sin arruga y sin mancha. Amén. Amén. ¿Se da cuenta usted? Y en este tiempo debemos con mayor razón, 2020 años, vivir más con la inminente venida de nuestro Señor Jesús, con su inminente regreso, con esa esperanza. Ellos ya vivían con esa esperanza hace 2020 años, y nosotros deberíamos de vivir con esa misma pasión, esa esperanza de que Él está por regresar, porque ya muchas profecías ya se cumplieron. Pero bueno, vamos a continuar, hermano, porque si no me emociono. Me empiezo a predicar cuando lo que estamos es tratando de estudiar toda la carta. Una disculpa, hermano, pero vamos a continuar. Entonces, con esto terminamos la primera parte y ahora sí pasamos a la segunda parte, capítulo 4 al capítulo 5, ¿sí? Y Pablo abre la segunda parte retándolos a vivir una vida consistente con la enseñanza de Jesús, con un compromiso serio con la santidad y pureza sexual. Hace mucho énfasis desde que empieza el capítulo 4 en la pureza sexual y dando a entender y entendiendo que Dios le desagrada en gran manera la impureza sexual, la fornicación, el adulterio. ¿Cómo dice? Si usted lee el capítulo 4, se va a dar cuenta que él empieza a hablar a decir que tenemos que seguir las enseñanzas de Jesús, y luego pone un ejemplo en cuanto a que las relaciones sexuales deberían ser en el matrimonio, en un matrimonio bien comprometido como a Dios le agrada, y solo se debería disfrutar en el matrimonio. Hermano, ¿qué le puedo decir yo de ese tema? ¿Será actual o no será actual? Realmente la juventud, los no tan jóvenes y los ya más adultos, ¿cuántos habrá de diferentes edades, de diferentes generaciones? Aún van a la iglesia los domingos, aún se conectan a ver algunas predicaciones. Yo creo que aquí en los que se conectan en seguidores no, pero en otras iglesias, yo por eso le digo, en otras iglesias eso a lo mejor sí pasa. No quiero que se asuste ni que se escandalice, por eso se lo explico. Que andan en adulterio, hermano, que andan en pornografía, que andan en fornicación, los jóvenes que sin casarse. No es regaño, estamos estudiando, no es regaño, estamos estudiando el libro, lo que el libro habla. Y sí, Pablo hace un énfasis muy fuerte en este tema, pero si usted recuerda Hechos capítulo 5, cuando están en el debate de los gentiles si deben de guardar la ley o no deben de guardar la Torá, los apóstoles Pedro y Santiago dicen: no les vamos a poner cargas, lo único que te vamos a dar en una carta por escrito que tienen que guardar es alejarse de la fornicación, ¡pum!, los pecados sexuales. De lo sacrificado a los ídolos, ¡pum!, idolatría. Del ahogado, no deben de comer ahogado. Entonces de ahí vienen las predicaciones de Pablo. Pablo toma lo que le dan, y que no se olviden de los pobres, dice. Y Pablo toma lo que los apóstoles le dan como reglas, vamos a decir, que sí tenían que cubrir, que sí tenían que cuidar, y las empieza y las transmite en todas sus cartas. Aparecen esos temas. No aparecen que hay que cuidar, que hay que guardar el Sabbat, no aparecen que hay que guardar no sé qué, no aparecen que hay que celebrar la fiesta de las luces, no aparece que hay que celebrar las fiestas de la cosecha, de los tabernáculos, nada de eso. Lo que él explica es exactamente lo que los apóstoles Pedro y Santiago dijeron que se tenían que, por medio del Espíritu Santo, que se tenía que guardar.
Y es lo que viene aquí plasmado. Entonces, para Dios sí, hermano, es importante que tengamos cuidado con la parte moral de la sexualidad, que tengamos cuidado con los pecados sexuales. Sí es algo importante y tendríamos que reconocer que aún pueblos fueron destruidos por eso. Y usted lo debe de conocer en el Antiguo Testamento. Entonces, no es regaño, es lo que la Biblia enseña. ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Si es así, póngale amén o exprésese de alguna forma. Entonces, la sexualidad no es mala, hay que disfrutarla. Dios la creó, Dios la inventó, fue algo que Dios pensó y nos dio. ¿Para qué? No solo para que la disfrutáramos, sino también para que se llenara la tierra de población. Pero la hizo de una manera que se puede disfrutar. Pero Él estableció el marco, vamos a decir, legal, ¿sí?, de cómo se debe disfrutar, y ese marco es el matrimonio. Entonces, también hay que tener cuidado con eso de que se van los novios a vivir con las novias o las novias con los novios. Hay que tener cuidado, aunque usted sea cristiano y sea creyente, eso no le agrada a Dios. ¿Qué estaba pasando en Tesalónica? Pues en Tesalónica había una cultura muy griega, muy romana en cuanto a la idolatría. Y la idolatría que había, pues era Afrodita, había un templo a Afrodita ahí. Y entonces había mucha corrupción sexual, había mucho desenfreno moral. Híjole, es tan actual esto, hermano, que si nos metemos si usted se mete a estudiar realmente el libro de Tesalónica y las demás cartas, que hemos estado leyendo, se va a estar usted dando cuenta que lo que estamos viviendo en este tiempo es que el enemigo nos está tratando de llevar a vivir como se vivía en esa época del Imperio Romano, como se vivía en la época babilónica, allá cuando se construyó la Torre de Babel, como se vivía antes del diluvio. ¿Por qué? Porque ahí es donde él tenía total gobierno y él no ha aceptado que perdió el gobierno, que perdió la autoridad, que ahora la autoridad en la tierra es la iglesia, y la iglesia lo golpeó, hermano. Si usted ve la historia se va a dar cuenta que cómo vivían en el Imperio Romano. Vámonos ahí, porque ahí arranca la iglesia, y luego cómo se empezó a vivir cuando la iglesia crece dentro del Imperio Romano, a tal grado que bueno, ya se vivían vidas más morales, ya se buscaba más vivir como se le agradaba a Dios, se empezó a quitar todos esos templos que adoraban la sexualidad, la inmoralidad, la prostitución, etc. Y entonces fue un cambio total. Y ahora Él nos está queriendo regresar a esa época donde solo había un gobernante, donde solo estaba, no me acuerdo, Nimrod allá en Babilonia, donde solo estaba el César en Roma. ¿Qué trató de hacer con Napoleón? ¿Qué trató de hacer con Hitler? La idea era gobernar el mundo, y ahorita lo están tratando de hacer otra vez, con otra estrategia, con otras formas, ya no con guerras, con otras maneras. Pero si abrimos nuestros ojos, no tenemos que ser muy eruditos en la Biblia, ni muy estudiados, para abrir nuestros ojos y darnos cuenta cómo todo camina hacia allá. Y luego, con una moralidad como la que había en la época de Roma. No nos vayamos tan lejos, como la que había en la época de Roma. Entonces, Pablo está estableciendo en su primer carta, o en una de sus primeras cartas, o sea, de las más antiguas, está estableciendo cosas que ahorita están pasando. ¿Ves lo actual? ¿Ves lo importante de estudiar la Biblia? No solo de leer, a ver qué palabra bonita me da Dios y me siento mejor. No, de estudiar, porque eso nos abre el panorama, abre nuestra mente y nos damos cuenta en qué tiempos estamos viviendo. Vamos a continuar, hermano, porque ya me estoy emocionando, ¿sí? Entonces, seguimos, y en el capítulo 4, en el versículo 9, mire lo que dice, vamos a leer. Pero acerca del amor fraternal dice: no tenéis necesidad que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y Él los está como felicitando, ¿no? Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Él sabe que aman a las demás iglesias. Somos un solo cuerpo, no tenemos que estar peleados ni viendo quién crece más. Bueno, somos un solo cuerpo y nos tenemos que amar, hermanos. Pero
os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. O sea, más. Ahí van, pero más. No tenemos que parar. Hermano, yo te digo hoy que sé que amas a la iglesia del Señor, que amas a los congregantes, a los miembros de la iglesia donde vas, pero tienes que profundizar en más amor. Eso es lo que nos está diciendo el Señor, ¿sí? Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos, fíjese, en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Vuestros negocios y trabajar de la manera como los han mandado, porque estaban esperando la venida del Señor. Y cuánta gente hay que dice, no, esa doctrina de que el Señor viene no está bien, porque nos hace no trabajar. Espérame, el Señor viene, pero nosotros tenemos que seguir viviendo aquí. En ninguna parte en la Biblia dice, si el día del arrebatamiento, hermano, te agarra trabajando, ¡qué bueno! Esos son pretextos, discúlpenme, gente floja, que no quería estudiar, que no quería trabajar, que no quería agarrar compromisos y responsabilidades, porque que acabo que ya viene el Señor. No es así. El Señor va a venir y nosotros tenemos que estar viviendo igual. No podemos parar nuestra vida. O sea, no me voy a casar porque el Señor ya viene. No, hermano, no te vas a casar porque el Señor te reveló que no te cases. Venga Él o no venga. Tu vida tiene que continuar para que se cumpla el propósito de Dios en tu vida hasta que Él venga y te lleve. Entonces sí había esas confusiones también y ese deseo de querer escapar de las responsabilidades y obviamente de querer escapar de la persecución que estaban teniendo. Y era necesario que trabajaran para que se sostuvieran y pudieran sostener y ayudar a los necesitados que no tenían. Imagínense las viudas que había, los niños huérfanos, porque a lo mejor mataron a algunos creyentes por ser creyentes. La iglesia tenía que de alguna manera ayudar a esas viudas, ayudar a esos niños. Y la única manera era trabajando y generando dinero. Pero no nada más dinero para él, dinero para poder ayudar a los que verdaderamente están necesitados. Porque también dice Pablo, al que no trabaje, que no coma. ¿Ok? Entonces, ya estamos casi terminando, hermanos. Ahí vamos. Estamos llegando a las 9, pero ya estamos por terminar. Aguánteme unos minutitos más, por favor. ¿Sí? Entonces, y vemos, seguimos y en el mismo capítulo 4, en el versículo 13 al 18, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis, y este es fenomenal, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza, ¿sí? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Pablo ni siquiera les dice que murieron, les dice que durmieron. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, o sea, que hemos sobrevivido, en el original es lo que dice, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos sobrevivido, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hermano, ellos estaban pasando situaciones difíciles de muerte. ¿Por qué? Porque estaban matando a la gente por creer en Jesús. Ahorita está muriendo gente por la pandemia, muy enferma y algunos falleciendo. Y trae tristeza y trae dolor. Pero la esperanza que tenemos es que los que durmieron en Cristo, ellos serán levantados primero. No nosotros. Y después, en un abrir y cerrar de ojos, nosotros seremos arrebatados. No puedo profundizar en el arrebatamiento, hermano, porque ahora sí ya no me da tiempo. Pero estudie y tenga esa esperanza de que el Señor viene por segunda vez. ¿Por qué? Porque a Pablo las preguntas que le estaban haciendo los de Tesalonicenses es, oye, como ellos pensaban que iban a recibir al Señor vivos, oye, los que murieron, ¿qué pasó? ¿Ellos qué va a pasar?
No, tranquilo, Dios lo va a levantar. Y luego, a nosotros. Ellos, o sea, plántense como que ustedes fueran los de Tesalonicenses y está pasando eso. Pues ellos, aparte, todos tenían el anhelo de querer ser llevados vivos. Y resulta que los empiezan a matar. ¿Y qué pasó? Porque a veces piensan que se mueren porque estaban en pecado, hermano. No, o sea, pasan muchas cosas por nuestra mente, porque cuando entramos en ese síndrome de que perdemos a alguien, obviamente vienen muchos pensamientos y pueden pasar muchas cosas y empezamos a pensar muchas cosas. Y Pablo les aclara y les dice: aliéntense con eso, que los van a volver a ver, se van a ser levantados otra vez y luego ustedes, y allá en el cielo vamos a recibir al Señor. Amén. Amén, hasta ahí. Y luego seguimos, y en el capítulo 5, ahora sí, en el capítulo 5, en el versículo 11, mire lo que dice. En el versículo 11, ¿dónde está? No, del 1 al 11. Porque acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de la luz. Y entonces empieza a explicar, hermano, no me da más tiempo así de leer todo, nada más le hago un resumen pequeño. ¿Qué les está hablando? Ahora sí, de la esperanza de la venida del Señor. Y les dice, va a venir como ladrón en la noche, y como que se burla un poquito. ¿Por qué? Porque recuerde que la paz que ellos conocían era la paz romana, la paz que era con el pie del imperio romano en el cuello, ¿sí? Donde era impuesto que había paz. ¿Por qué? Porque nadie se quería enfrentar a los soldados, nadie se quería enfrentar al ejército, y cuando se enfrentaban normalmente les iba mal, perdían. Y moría mucha gente, familiares, etcétera. Entonces era una paz impuesta. Entonces les dice, cuando ellos digan paz y seguridad, les va a venir destrucción repentina, ni se la esperan. Y entonces ahora esa frase también es parte de las profecías que nos van indicando qué tan cerca está la segunda venida del Señor, qué tan cerca está ese levantarnos, ese arrebatamiento que el Señor va a hacer de su iglesia, tanto la que duerme como la que vela, dice ahí. La que está despierta, viva todavía, es la que vela, y la que duerme es la que ya murió en Cristo, la que durmió en Cristo. Y entonces él se ríe de eso. ¿Por qué? Porque la verdadera paz va a llegar cuando el reino del Señor descienda sobre esta tierra y se establezca el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y sí, ellos van a decir paz y seguridad, porque Apocalipsis nos enseña que va a haber un tiempo donde van a estar en paz y tranquilidad, con un gobernante mundial y en paz. Y luego van a venir catástrofes, y luego va a pasar algo en Israel. Y luego eso va a hacer que todos los ejércitos del mundo rodeen Israel. Y luego ahí les va a venir el Señor en la batalla del Armagedón, y va a tomar posesión y va a destruir a todos esos ejércitos para poner y tomar posesión aquí en la tierra. Y nosotros vamos a regresar con Él. Y digo nosotros porque yo me voy a ir en el arrebatamiento, hermano. Yo espero que usted también. Amén. Y entonces vemos cómo esta carta... ¿sí? Cómo esta carta se fija cómo se va volviendo más actual cada vez. Y entonces ahí en el mismo capítulo 5 termina Pablo con una oración en el versículo 23 y dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Si Dios te llamó a la vida eterna, Él lo va a hacer, Él se va a encargar. Hermanos, orad por nosotros, saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos
La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Entonces vemos cómo termina con esta hermosa oración donde todo depende del Señor y nos vuelve a recordar de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces podríamos de alguna manera terminar esto que estamos compartiendo de Tesalonicenses y decir que Pablo termina con una oración de esperanza. Que Dios los mantenga santos, dice, devotos y sin culpa hasta el día del regreso del Señor Jesús. Parafraseando la oración, el versículo. Dios los mantenga santos mientras esperan la llegada del Rey Jesús. Primera de Tesalonicenses. Nos recuerda, esto lo escribí, hermano, y lo quiero leer así. Nos recuerda que seguir a Jesús produce una manera de vida santa y contracultura. Siempre vamos a remar en contra. Si vivimos en santidad, siempre vamos a ir en contra, porque son más los que no viven en santidad que los que viven en santidad. Tenemos que plantear una contracultura. Y esto genera conflicto y sospechas entre nuestros vecinos. Y a veces la iglesia ha empezado a negociar con los vecinos y decirles, bueno, eso no está tan mal, eso no está tan malo. Eso, pues a lo mejor eso es pasable, aceptable. Nosotros necesitamos vivir en santidad y entender que vivimos en contra de la cultura. Y nuestra respuesta debe ser con amor y generosidad. ¿Por qué con amor y con generosidad? Porque esos vecinos que yo acabo de leer, que entran en conflicto y sospechas, ¿sí? Puede ser que nos agredan, que nos insulten, que nos señalen, pero también va a haber un momento en que van a necesitar ayuda. Y ahí es donde entramos nosotros con la contracultura y los ayudamos. Y así como nos dieron la cachetada en una mejilla y a lo mejor ya nos dieron en la otra, ahora los vemos en necesidad y en amor nos acercamos a ellos, los ayudamos y les compartimos nuevamente el Evangelio de salvación y vida eterna. Y nuestra manera de vivir está motivada, eso es lo que nos dice la carta, ¿sí? Que tenemos que vivir en santidad y amando a los que nos rodean, sin importar lo que esté sucediendo o inclusive nos estén haciendo. Y nuestra manera de vivir está motivada por la esperanza en el reino venidero de Jesús, que empezó con su resurrección, porque el día que resucitó, ese día se planeó, se estableció la cuenta regresiva para su regreso. Lo resumimos así, 1 Tesalonicenses: santidad, amor y esperanza futura. Amén. Amén. Amén, hermano. De eso trata la carta, a grandes rasgos. Claro que si nos metemos a los subtemas podemos sacarle más provecho, pero en grandes rasgos de eso trata esta carta de 1 Tesalonicenses. Créame, es muy actual al tiempo que estamos viviendo. Espero que usted lo alcance a ver. Si no, vuélvala a leer y empiece a comparar cómo estamos viviendo y lo que dice la carta. Vamos a orar para que el Señor selle su palabra en nuestros corazones y no regrese vacía, sino que haga para lo que fue enviada y nos dé hambre y sed por su palabra. Amén. Señor, te damos gracias en este momento porque tú nos has hablado por medio de tu palabra. Te damos gracias por esta carta de Tesalonicenses que quedó escrita por medio de Pablo, Señor, por la enseñanza que trae a nosotros. Ayúdanos a vivir de esta forma, a vivir en santidad, creciendo en amor y esperanzados, Señor. Esperanzados realmente, Señor, en tu venida. Y que esa esperanza que tenemos en tu venida nos ayude, Señor, a vivir en este tiempo como tú quieres que vivamos. Tú quieres, Señor, que vivamos como si ya estuviera el reino establecido en la tierra, como si Jesús ya estuviera gobernando. Ayúdanos a vivir de esa forma, porque sabemos que si Jesús estuviera ya aquí, nosotros no andaríamos en pecado. Sabemos que si Jesús estuviera aquí, todos nos amaríamos y nos ayudaríamos. Ayúdanos, Señor, a vivir ahorita como si ya estuvieras tú aquí gobernando.
porque esa es la forma que tú quieres que tu iglesia viva, en santidad y amor, amándote a ti sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos, con la esperanza de tu venida, con nuestros ojos puestos en el cielo, sabiendo que vienes por segunda vez, buscando verte llegar. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos y te pido, Señor, que tú seas su escondedero fiel, que los guardes, que los hagas invisibles, que el mal no los pueda ver ni los pueda tocar. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, porque tú eres el que te encargas de todo, que nosotros vivamos en santidad y nos mantengamos irreprensibles, manteniendo firme la esperanza del regreso de tu Hijo. Señor Jesús, nos unimos al Espíritu Santo, nosotros tu iglesia, y decimos, ven pronto, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Eso es lo que Dios puso en mi corazón, compartir con ustedes de la carta a los tesalonicenses. Solo recordarles que nos vemos este jueves, primero Dios, para el mensaje de buenas nuevas, de buenas noticias, el próximo domingo en nuestro culto de adoración a las 11:30, y el próximo martes continuamos con Tesalonicenses, con la segunda carta a Tesalonicenses. Que Dios me los bendiga. Vivan adorando al Señor. Para adorar a Dios hay que vivir en santidad. A tu casa le conviene la santidad, dice el Salmo. No se olviden la misión que tenemos de salvar más almas y traer más almas a los pies de Jesús. Y hagamos comunidad, conectémonos, busquémonos intencionalmente y hablemos los unos con los otros. Ayudémonos en amor. Dios me los bendiga. Bendiciones. Un abrazo a todos. Los amamos. Gracias por acompañarnos. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para ti y tu familia. Recuerda compartir esta transmisión y te esperamos en la siguiente reunión. Queremos saber de ti. Síguenos en nuestras diferentes redes sociales y mantente conectado. Búscanos en YouTube, Instagram o Facebook. Tu diezmo ayuda a que la iglesia siga avanzando y ayudando en formas que no te imaginas. Durante esta contingencia puedes entregarlo mediante transferencia electrónica o depósito en tu tienda de conveniencia más cercana a la cuenta que aparece en pantalla.